Hola Blasters, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde en esta ocasión vamos a hablar la verdad detrás de la salida de Santino de Drag Race. Santino Rice fue uno de los jueces originales de RuPaul's Drag Race en las primeras 6 temporadas del programa. Desde que se separó de la franquicia, Rice ahora es conocido principalmente por su controvertida presencia en las redes sociales. Durante las primeras 6 temporadas de RuPaul's Drag Race, Santino Rice tuvo un asiento permanente en el panel de jueces, pero ahora se ha convertido en otra pieza más de la historia de Drag Race. Aparte de una aparición como juez invitado en la 7ª temporada del programa, Rice se ha mantenido fuera del centro de atención y del universo de Drag Race durante los últimos 8 años. Muchos fanáticos del programa consideran que Santino es parte integral de los cimientos de la franquicia, pero otros lo recordarán por sus críticas divisivas a las reinas con respecto a sus selecciones de moda en el escenario principal. Hoy en día, Rice no es más que un recuerdo de las primeras temporadas y, a veces, el remate de una broma rápida sobre la serie. Entonces, ¿qué pasó con Santino Rice? Después de asistir a la escuela de moda en Los Ángeles, Rice trabajó en cine y televisión antes de convertirse en un concursante de la 2ª temporada de Project Runway, donde ganó un par de desafíos, pero en general produjo suficientes looks ganadores para terminar la competencia en tercer lugar. Fue recordado como el villano de su temporada debido a su forma de hablar aguda y a veces dura. Después de Project Runway, Rice desempeñó como juez del certamen Miss Universo en 2006 y continuó diseñando ropa antes de unirse al panel de jueces en un nuevo programa llamado RuPaul's Drag Race en el año 2009. Si bien algunos comentarios sobre lo que las reinas habían elegido para desfilar en la pasarela eran válidos, los fanáticos también pensaron que iría en contra del consenso de los otros jueces solo por el placer de hacerlo. Rice se desempeñó como juez principal desde el inicio del programa hasta el final de la 6ª temporada. Según ScreenRant.com, en ese momento el programa se estaba volviendo menos sobre moda y más sobre drag como forma de arte. Aunque podía discutir extensamente sobre moda y telas, Santino no estaba tan versado en todo lo relacionado con el drag. Se especula mucho que él y la familia Drag Race se separaron cuando los nuevos jueces marcaron el comienzo de una nueva era de la serie que eventualmente se convirtió en el fenómeno cultural que es actualmente, aunque es importante tener en cuenta que la verdadera razón de su salida de la serie nunca ha sido revelada. Tammy Brown, reina de la primera temporada, dijo que los concursantes hicieron que despidieran a Rice después de demasiadas críticas duras en la pasarela. Refiriéndose a todos los jueces de la primera temporada, Tammy dijo: ¿Sabes? ¿Cómo puedes hablarnos así? Tienes a Santino aquí arriba diciéndonos estas cosas groseras. ¿Quién diablos es él? De hecho, conseguimos que lo despidieran, eso fue lo que pasó. Tammy Brown continúa diciendo que una vez que las reinas comenzaron a hablar entre ellas sobre el maltrato que sentían por parte de los jueces, Rice comenzó a sentirse amenazado y 3 años después lo despidieron de la serie. En mayo de 2023, en el mismo canal de YouTube, la reina de la 2ª temporada, Pandora Boxx, llamó a Rice un imbécil y dijo que sus críticas a su apariencia eran malas y sin ninguna información constructiva o útil. Santino Rice todavía vive y trabaja en Hollywood, pero desde su tiempo en Drag Race, la atención que ha ganado por parte de los fanáticos del programa y del público en general no ha estado exactamente a su favor. Ojear los tweets de Rice te dejará rascándote la cabeza, pues es una mezcla de sus opiniones personales sobre la salud, videos del expresidente estadounidense Donald Trump, retórica antivacunas y enlaces a medios controvertidos. Como por ejemplo, un tuit reciente es un enlace a un podcast de Jordan Peterson. Es un marcado contraste con el contenido que estamos acostumbrados a ver en otros miembros de la familia de Drag Race. En lugar de mensajes de unión y unidad, Rice pasa la mayor parte de su tiempo en línea publicando sobre su disgusto por el presidente Joe Biden y a menudo lo critica usando palabras de moda y frases populares entre la extrema derecha. La última aparición de Rice en el programa fue como juez invitado en la 7ª temporada. Desde entonces, apareció en un episodio del programa de televisión diurno The Doctors en el año 2017 para hablar sobre su controvertido ayuno de 111 días.
Si bien algunos apoyaron su esfuerzo por fortalecer su sistema inmunológico sobreviviendo con líquidos durante periodos prolongados de tiempo, otros argumentaron que promovía trastornos alimentarios peligrosos. En el programa, Santino Rice afirmó en el día 109 de su ayuno que nunca se había sentido mejor ni con más energía. También afirmó que sus razones originales para iniciar esta dieta fueron una alternativa. Con esto tuve que combatir los síntomas de la artritis reumatoide, la psoriasis y la enfermedad celíaca, en lugar de tomar medicamentos recetados por los médicos que no quería tomar. Uno de los anfitriones sugirió en broma que la razón por la que tenía ataques de síntomas antes del ayuno de jugo era porque su dieta no era tan equilibrada como decía. En el portal Reddit, un fan publicó una teoría de conspiración como broma en el año de 2019 en el que decía que la reina de la octava temporada, Acid Betty, era en realidad Rice vestida de mujer. Otros han iniciado hilos en el sitio discutiendo si Rice fue el juez más insensible que jamás haya estado en el panel de Drag Race. Los fanáticos del programa lo desaprueban unánimemente. Rice sigue siendo bastante activo en Twitter a pesar de haber sido suspendido temporalmente del sitio en 2022. Todavía tuitea regularmente, principalmente sobre sus puntos de vista de salud personal y su desconfianza en el actual gobierno estadounidense, que realmente aumentó durante la pandemia de COVID-19 en el año 2020. Desde su aparición en el programa, Drag Race ciertamente ha pasado por un cambio de marca, que algunos fanáticos atribuyen a la teoría de que RuPaul le gusta cambiar las cosas cada 7 años aproximadamente. Santino Rice ha sido reemplazado por los jueces Ross Matthews y Carson Kressley, quienes brindan a las reinas actuales críticas válidas que también son constructivas y edificantes, a quienes se les ha sumado T.S. Madison. Ya sea que lo ames o te guste odiarlo, Santino Rice siempre estará entrelazado con los humildes comienzos de la franquicia Drag Race y por sus críticas profesionales y disputas con las primeras reinas que finalmente hicieron del programa lo que es hoy. ¿Y a ustedes les gustaría ver de regreso a Santino? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Prepárate para una experiencia como ninguna otra. ¿Deseas saber los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo? Entonces bla bla bla, Showbiz 360 es tu boleto de entrada a la fama. Cada semana, el incomparable señor bla 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 te lleva detrás de las cámaras para conocer a las personalidades más fascinantes del momento. Nuestro canal es el hogar de todos. Imagínate estar cara a cara con el legendario Oscar Madrazo, sumergirte en el mundo del glamour con Parody Paradise o enterarte de muchos secretos con Lolita Banana. En Bla 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 Showbiz 360, todo es posible. Pero espérate tantito, aún hay más. Desde la comicidad de Serena Morena, hasta la energía de Miss Vallarta o la jovialidad de Axel Madrazo, cada invitado te dejará con ganas de más. Cada semana publicamos entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos con la grandiosa Petra, la asesina de la sincronización de labios Argenis, y la majestuosa plática con la primera coronada de Drag Race México, Cristian Peralta. Suscríbete a nuestro canal porque Bla Bla Bla, Showbiz 360 apenas comienza.